Bienvenidos a este conversatorio que hacemos en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información Pública. Bueno, el día de hoy vamos a tener el diálogo Transparencia en Sinaloa, retos y perspectivas desde el periodismo y el activismo. El objetivo de este diálogo es conversar en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información Pública y también conocer un poquito más sobre la situación del derecho al acceso a la información en Sinaloa a partir de las reformas realizadas en marzo de 2025. Como mencionaba, este mes, marzo de 2025, que les comentaba, se aprobó una profunda reforma que da lugar a una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo cual se transfiere a este ámbito la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, funciones que realizaba el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y se crean órganos desconcentrados como Transparencia para el Pueblo. Con esta nueva instancia garante federal para el derecho a la información pública, pues quedan muchas dudas, ¿no?, en el aire. Y en ese mismo sentido, bajo estos cambios que bajan, impactan en las entidades federativas a partir de que éstas deben realizar los cambios pertinentes en sus propias leyes, decidimos iniciar con este diálogo. Vamos a iniciar primero haciendo una pregunta general para nuestros ponentes. Antes quisiera mencionar que nos acompañan el día de hoy Gustavo Rojo, de Observatorio Ciudadano Mazatlán, Jesús Bustamante, presidente de la organización Asociación Civil 7 de Junio, y Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa. Bueno, iniciaremos con una primera pregunta que dice así. Bajo este contexto, ¿cuál es el escenario que vislumbra para el acceso a la información pública en Sinaloa, tomando en cuenta que aún está pendiente avanzar con la reforma a nivel estatal respecto a los cambios que se establecieron a nivel federal? Si gustas, iniciamos contigo, Gustavo. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y a todos. Gracias por la invitación. Saludo con gusto a quien nos esté siguiendo por redes sociales, de que nos vaya a seguir posteriormente. Eh, pues yo creo que el escenario que se nos vislumbra es de incertidumbre, ¿no? Más allá, porque pues a la fecha todavía no hay una iniciativa formal en el Congreso, y llamo formal una iniciativa que aparezca en las páginas oficiales del Congreso, aunque nosotros como asociaciones civiles y como grupo, como red, ya presentamos una. Esta todavía no la suben porque tiene algunas situaciones ahí que no les quedó muy claro al Congreso. Eh, y yo creo que el escenario en el que estamos ahorita es un escenario de incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo a lo largo de las reuniones que hemos tenido con el Congreso referente a esta iniciativa que presentamos es lo que mi punto de vista personal tengo, es que la iniciativa va a ir conforme a la reforma constitucional que se emitió a nivel federal, ¿no? Esto es que el organismo que se cree y que supla hacia ahí va a depender del Ejecutivo del Estado, ¿no? Y ese es el riesgo, es el escenario que se vislumbra desde aquí, desde Observatorio Ciudadano de Mazatlán, que la información caiga o las decisiones en un momento dado de los recursos de revisión que se generen por la no entrega de la información caiga en un área del propio gobierno, y pues en ese sentido pues empecemos a batallar los ciudadanos a obtener esa información. Muchas gracias por tu aportación, Gustavo. Seguimos con Marlene León, por favor. Gracias, Carmen. Pues primero agradecer el espacio para llevar a cabo este, este diálogo. Para nosotros desde Iniciativa Sinaloa, lo que vemos a partir de lo que viene a nivel federal en tema de transparencia, pues coincidimos con Gustavo, ¿no? Vemos que pues se viene una vulneración a nuestro derecho al acceso a la información pública y con ello invariablemente a la transparencia. Esto es porque vamos a entrar a un limbo donde antes, a un limbo a partir de que va a existir un vacío de información, es decir, en el momento en el que se transfieran las atribuciones de SEAIP a las nuevas estructuras, independientemente de las que sean,
pues vamos a ver una ausencia de información, ¿no? De discrecionalidad, opacidad y falta de rendición de cuentas. Y pues con ello yo creo que la preocupación aquí es el retroceso, ¿no? Como antes que teníamos garantizado nuestro derecho a acceso a la información pública, al momento de que uno presentaba recursos de revisión, presentaba denuncias por opacidad, solicitudes de información, etcétera, y que había una autoridad garante que te garantizaba este derecho, pues uno se sentía pues que se respetaba el mismo, ¿no? Pero a partir de todo este cambio que viene a nivel federal y que viene como una ola y debe de caer aquí en lo local, pues sí hay un debilitamiento en este derecho y pues invariablemente al tema de transparencia, ¿no? Yo creo que aquí en Sinaloa ahorita estamos ante una oportunidad porque no se ha avanzado hacia la homologación de esta ley, hacia la ley, hacia la armonización de la ley general. Entonces yo creo que ahorita hay una oportunidad de rescatar todo lo bueno que teníamos con la anterior ley y todas las atribuciones que tenía hacia ahí, ¿no? Porque dejarle todo a manos de una dependencia como lo será la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pues vendría a vulnerar aún más nuestro derecho a acceso a la información pública porque pues tendrá una sobrecarga en sus atribuciones porque pues hay que recalcar que esta dependencia se dedica exclusivamente a temas de atención de Contraloría Interna y sumarle todo el tema de tareas y funciones que tienen que ver con denuncias por opacidad, resolver recursos de revisión, capacitaciones, atender solicitudes de información, etcétera, pues ahí es lo que comentaba, ¿no? Vamos a entrar a un limbo y un vacío de información y por ende a una vulneración a nuestro derecho a acceso a la información. Muchas gracias, Marlene. Y continuamos con Jesús Bustamante. Comento la pregunta que hicimos al inicio. ¿Cuál es el escenario que vislumbra para el acceso a la información pública en Sinaloa, tomando en cuenta que aún está pendiente avanzar con la reforma a nivel estatal respecto a los cambios que se establecieron a nivel federal? Sí, gracias Carmen y también gracias por la oportunidad de este panel, de esta conversación. Yo también, igual que mis compañeros, considero que es un retroceso, sin duda, pero es también algo inevitable, porque si ya lo hicieron a nivel federal, es cuestión de tiempo para que también aplique a nivel estatal. ¿Qué hay que analizar aquí? El tiempo, cuánto tiempo tenemos para poder hacer algo como organizaciones, como asociaciones, como la misma sociedad en general para poder revertir un poco ese daño del que se quiere hacer a la transparencia, porque están por definir en las cámaras el presupuesto para el siguiente año. Y una cosa es que todavía no lo hayan desaparecido, pero al no asignarle es prácticamente la extinción del mismo. Entonces prácticamente en octubre, noviembre, que es cuando se mandan las solicitudes de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, ahí nos daremos cuenta de que esto ya pues va a dejar de funcionar, refiriéndome a la CIAIP. Y como decía Marlene, pues si antes teníamos una organización que estaba ya muy bien estructurada, muy bien planteada, que en muchos casos demostró que daba la razón a la ciudadanía en estos recursos de apelación, en donde se iba hasta las últimas instancias, pero al final los organismos de transparencia ordenaban a los sujetos obligados a entregar la información a pesar de que ellos no querían, pues esto es algo que posiblemente ya no va a ocurrir, porque es la misma autoridad, es el mismo gobierno quien va a tener la decisión de entregar o no entregar. Y seamos un poquito desconfiados, pues si es algo que no conviene a las autoridades, es evidente que no nos van a entregar los informes, las cuentas o lo que ellos crean que puede ser utilizado para dañarles a ellos mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Viéndole un poco lo positivo, en Sinaloa todavía no se ha extinguido esta unidad, la CIAIP. Por lo tanto, tenemos todavía la posibilidad de presentar iniciativas, podemos todavía presentar propuestas, podemos sumarnos a como sea, digo, como cada organización lo vea prudente para que el impacto sea mínimo, ¿sí? De que no sea tan malo, de que haya todavía una estructura mínima quizás
nivel estatal o en los municipios, que tengo entendido que a los municipios no les pretenden dar estructura para que podamos entonces seguir continuando con nuestro derecho a solicitar información y a que nos den una respuesta. Pero si no nos las dan de manera adecuada o creemos que no lo hicieron de una manera correcta, pues tengamos todavía esas instancias para poder nosotros quejarnos, inconformarnos y apelar hasta donde sea posible para que se logre obtener la información. Digo, debemos de pensar de que esto ya es algo inevitable, se hizo a nivel federal, se hará a nivel estatal, y digo, es cuestión de tiempo, como decía ahorita, porque pueden decir, no la vamos a desaparecer, pero si tampoco le dan el presupuesto para que sea operable, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, hay que intentar defender como sociedad estas organizaciones para que aminoremos el impacto negativo que evidentemente va a suceder en Sinaloa. Muchas gracias, Jesús. Bien, a continuación vamos a iniciar una serie de preguntas dirigidas a cada uno de nuestros participantes. Les comento para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live que estamos en el diálogo Transparencia en Sinaloa, retos y perspectivas desde el periodismo y el activismo. Y bueno, continuamos en este caso contigo, Jesús Bustamante. La pregunta dirigida sería, desde tu perspectiva, desde tu experiencia como periodista, ¿por qué es importante la transparencia en el ejercicio periodístico y cómo impactará la reforma a las periodistas en materia de transparencia? Bueno, la base de todo reportaje periodístico, de todo buen reportaje periodístico, sin duda son las fuentes, pero en muchas ocasiones las fuentes no quieren responder. O sea, por más que les preguntes, por más que te acerques directo a la dependencia o directo a los funcionarios, no te dan una respuesta. Entonces, si ya no tenemos la posibilidad de recurrir a estas instancias de transparencia, como lo es el INAI, como lo es la CIAIB, para preguntar, bueno, según lo dicho por ellos mismos, podemos seguir nosotros preguntando. Lo difícil es, como decía ahorita, que nos den una respuesta o algo que nosotros queramos conseguir a través de estas nuevas plataformas como es Transparencia para el Pueblo. Hace apenas algunas cuantas semanas, el periódico El Universal sacaba una nota, un reportaje donde titulaba Sucesor del INAI niega datos del gobierno a 99.6% de los casos. Y daban todo un análisis de lo que ellos estuvieron haciendo y desde la puesta en marcha de esta nueva transparencia para el pueblo, que es como le denominan a nivel federal, pues se analizaba qué había pasado con los más de 2,000 recursos de revisión que la sociedad había interpuesto. Esta nueva dependencia decía que alrededor de 500 ya estaban finalizados, se habían resuelto estos casos, pero en el análisis más del 99, el 99.6% de los casos habían sido desechados. Es decir, la gente que no estuvo conforme con lo que preguntó, que no estaba satisfecha con la respuesta que les habían dado las autoridades, pues habían presentado un recurso de revisión, pero Transparencia para el Pueblo les había dicho no proceden. Y esa es la última instancia, porque no tienen el mismo mecanismo que antes tenía el INAI, no tienen la misma estructura que todavía sigue manteniendo la CIAIB. Entonces, la única posibilidad realmente que tiene un ciudadano para poder continuar esta queja, pues es un amparo. Pero ¿qué tantas personas están en la posibilidad, tienen el tiempo, el recurso, el dinero para poder seguir con este mismo procedimiento a través de un amparo? Es decir, las opciones ya son limitadas. Tenemos entonces la posibilidad o el riesgo de que si no estamos conformes, pongamos esta revisión y la autoridad, como lo demostró este reportaje de análisis de los primeros días de Transparencia para el Pueblo, pues nos digan, hasta ahí queda, no puedo hacer nada, tú tampoco puedes hacer nada. Entonces esto va a limitar muchísimo lo que es la cuestión de obtener información. Por dar otro ejemplo, cuando todavía existía el INAI o cuando todavía teníamos esa posibilidad,
nosotros estábamos haciendo un trabajo periodístico y presentamos varias solicitudes, entre ellas algunas a la Fiscalía General de la República para conocer algunos manuales de procedimiento para lo que viene siendo el desecho de los residuos de laboratorios de droga sintética. La autoridad nos dice, no tengo esa información, la desconozco, no sabemos a qué te refieres. A través de aquella filtración que ocurrió con Guacamaya Links, que seguramente todos ustedes la recordarán, nosotros ya teníamos la documentación que estábamos solicitando, solo queríamos validarla a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, preguntando a la instancia adecuada. Entonces, nos fuimos a un recurso, volvimos a solicitar y le preguntábamos ya con la evidencia de nosotros tenemos evidencia de que habían mandado estos correos, tenemos esta respuesta, prácticamente le dijimos ya tengo lo que te estoy pidiendo, solo quiero saber si salió de ustedes. Y entonces la respuesta cambió y nos dicen es información reservada. ¿A qué voy con esto? La primera pregunta fue, no la tenemos, no existe lo que tú estás preguntando, no hay, ¿sí? Cuando nosotros le mostramos que ya teníamos los documentos, su versión cambia y nos contestan, está protegida, no te podemos dar esa información. Pero nosotros ya lo teníamos a través de esta filtración de Guacamaya. ¿Qué va a suceder ahora? Si nosotros nos quejáramos de esa primera respuesta, ya no habría más posibilidades, porque transparencia para el pueblo se podría argumentar donde te dice la autoridad, no existe, ellos te están diciendo que no existe, no hay nada más que hacer, ya tu pregunta no es válida. Entonces va a limitar muchísimo lo que viene siendo la obtención de datos de gobierno, insisto, porque ellos van a decidir qué es lo que les conviene o no, o van a hacer una proyección a futuro de cómo esa información les puede llegar a golpear a ellos mismos. Y lo que no les convenga, pues simplemente nos van a contestar, como en aquella ocasión lo hicieron con nosotros, de decir, no tengo la información, a pesar de que sí la tenían. Es decir, mintieron en la primera respuesta y eso pues lo van a seguir haciendo, sin duda, porque ya no habrá una instancia autónoma que los obligue a responder a pesar de ser sujetos obligados. Muchas gracias por tu comentario, Jesús. Sí, es muy alarmante, ¿no? La perspectiva que viene para todos nosotros, sobre todo para el periodismo, a partir de la desaparición de este órgano garante. Bueno, continuamos ahora con la pregunta dirigida para Gustavo Rojo, que es la siguiente. Desde el Observatorio Ciudadano Mazatlán han realizado ejercicios en materia de transparencia, tanto denuncias por opacidad como la apertura gubernamental. ¿Considera que bajo el nuevo modelo de transparencia se puede seguir incidiendo desde su organización civil para fortalecer el acceso a la información pública? Gracias, Carmen. Hay que recordar que la mayoría de los cambios que se han logrado en temas de transparencia y la lucha contra la corrupción han sido abanderados e iniciados desde sociedad civil. Entonces, en ese contexto, yo creo que el, bajo este nuevo modelo vamos a seguir incidiendo en la transparencia. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista una situación, que el cambio que se está planteando desde la reforma constitucional viene en el sentido de que, sí es cierto, van a ser ya una dependencia que depende del Ejecutivo del Estado, del Ejecutivo Federal, a través de las dependencias que tienen que ver con la Contraloría Interna, y que van a tener conocimiento de los recursos de revisión y esa parte, ¿no? Pero no hay que perder de vista que quienes tienen la obligación de la transparencia y de cubrir las obligaciones que van a seguir contenidas en la Ley de Transparencia del Estado, pues son los sujetos obligados, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner atención y ahí es donde tenemos que exigir que se cumpla la ley. ¿Cómo? Que se suba la información que tiene que subirse a las plataformas. Afortunadamente, no nada más en el Estado, no nada más tenemos la plataforma nacional, ¿no? Hemos estado trabajando en la modificación de otras leyes. Cuando trabajamos
la modificación de la ley de obras públicas en 2019, pues estableció que todo el proceso de contratación de la obra pública sea subido la información a Compranet. Entonces, lo hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque teníamos el organismo garante que, pues, en un momento dado, si no encontramos la información en esa plataforma en donde están obligados a subirla, pues la podíamos pedir por acceso a la información y si no nos la negaban, pues nos íbamos al recurso. Pero ahora lo que va a tocar es hacer válidas todas esas leyes que ya están para que el sujeto obligado cumpla. Sí, en el tema, por ejemplo, de la iniciativa que estamos trabajando desde las RECIAS, que tiene que ver con la transparencia en el trabajo de los regidores, pues en un momento dado, si logramos que la ley se cambie y que se establezca desde ley la obligación del regidor a transparentar su trabajo, pues vamos a estar al pendiente de que esa información se suba como lo establece la ley. Entonces, yo creo que desde sociedad civil, eso es lo que nos toca hacer en lo sucesivo, hacer que el sujeto obligado cumpla con lo que ya establecen las leyes para minimizar a sociedad civil a tener que llegar a un recurso de revisión, sino que por obligación ya estén ellos y tengan que cumplir con lo que ya establecen las leyes, ¿no? Y creo que también aquí vamos a tener que trabajar en un proyecto de modificación de la ley de adquisiciones para homologar estas situaciones que ya están en la ley de obra pública y que se establezcan desde ahí esas obligaciones del sujeto obligado de subir toda la información que tenga que ver con compras públicas. ¿Sí? Yo creo que es la forma en cómo podemos seguir incidiendo para que la transparencia realmente se le garantice al ciudadano desde el punto de vista de que la información que se genera en gobierno no es de gobierno, es de los ciudadanos. Toda la información que se genera. ¿Por qué? Porque es información que sale con el ejercicio del recurso público. Porque los sueldos de los servidores públicos se pagan con recurso público. El trabajo del servidor público es público. ¿Por qué? Porque se paga con dinero público. Entonces, partiendo de ahí, toda la información tiene que estar a disposición del ciudadano. No tienen por qué quedarse con ella. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad civil es seguir impulsando esos cambios en las leyes que hagan falta y las que ya lo contiene, hacer que se cumpla, ¿no? Con lo ya mandatado en esa normativa, ¿no? Yo creo que aquí pues vamos a entrar en un proceso de análisis y en un momento dado pues empezar a hacer las denuncias que se tengan que hacer bajo el incumplimiento, con el argumento del incumplimiento de las leyes, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, yo creo que el activismo no se va a acabar, yo creo que la incidencia no se va a terminar, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es otra nueva etapa y las organizaciones y los ciudadanos, los activistas, siempre vamos a estar junto con esa evolución, planteando nuevas situaciones, ¿no? Para que se den cambios que beneficien a la sociedad. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, les recuerdo a personas que nos escuchan por Facebook Live que estamos en el diálogo Transparencia en Sinaloa, retos y perspectivas desde el periodismo y el activismo. A continuación, vamos a hacer la pregunta dirigida a Marlene León, que es la siguiente. A partir del trabajo de monitoreo que ha realizado Iniciativa Sinaloa a la transparencia de los partidos políticos, municipios, órganos autónomos, sindicatos, etcétera, ¿cómo consideras que la nueva reforma viene a impactar en este tipo de diagnósticos? Gracias, Carmen. Pues yo coincido con mucho de lo que ya han comentado Jesús y Gustavo. Pues en Iniciativa Sinaloa, como bien lo comentas, hemos realizado diversos diagnósticos, investigaciones, análisis del cumplimiento y el desempeño de los sujetos obligados, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues todas aquellas dependencias que reciben recursos públicos y están obligados, por ende, a proporcionar la información que les solicita el ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos pues realizado este tipo de investigaciones, por ejemplo, transparentar el trabajo de los municipios, los partidos políticos, o sea, el trabajo de los órganos autónomos, etcétera, ¿no? Yo creo que
que esta respuesta la puedo dar con base en lo que ya estamos viendo que está sucediendo a nivel nacional y también con base a lo que ya se establece en la Ley General de Transparencia, ¿no? Con esos dos escenarios podría anticipar que lo que nosotros a lo que nos estaríamos enfrentando de ahora en adelante para realizar este tipo de ejercicios y diagnósticos, pues sería una dilatación en el acceso a la información pública, ¿no? Una obstrucción a la transparencia, ya que va a haber, y como bien lo comentaba Jesús Bustamante, y de hecho ahí puso un caso, como ejemplo, un caso que a él le tocó presenciar, bueno, pasar, nos va a tocar empezar a hacer frente a este tipo de situaciones donde los sujetos obligados sean partidos políticos, poder ejecutivo, congresos, órganos autónomos, etcétera, pues no quieran entregarte la información, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene. Quizás antes una investigación que nosotros hacíamos en materia de salud, por ejemplo, en cuánto adquirían, cuántos contratos hacían en adquisiciones de medicamentos. Antes, pues si tú hacías una solicitud de información, pues te la entregaban en un plazo de 10 días y si no estabas conforme con la información, presentabas un recurso de información y pues casi el 99% era seguro, garantía que te iban a resolver a tu favor y que iban a obligar en este caso, a servicio de salud para que te entregaran la información, ¿no? Con estos dos escenarios que comentaba, podríamos anticipar que ahora quizás ellos no puedan o no quieran entregar la información a la brevedad o bien que pongan trabas, ¿no? Como cuáles, pues reservar la información, decir que esa información no se puede entregar porque, pues porque está reservada, etcétera. Entonces, sí, yo creo que ahorita es la preocupación que hay, la incertidumbre que hay en tanto en sociedad civil, en el periodismo, en la academia, etcétera, en la ciudadanía en general, porque pues no vamos a tener información disponible a la mano que sea pronta y pues que uno pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí vemos complicado en ese aspecto cómo pues va a impactar este tipo de reformas que hubo para en este tipo de ejercicios que que ya venía realizando sociedad civil y el periodismo de investigación como lo ejemplifica Jesús, ¿no? Entonces, yo pues sí esperaría que ahora que viene todo esto aquí en lo local, que viene a impactar, pues aprovechar esta ventana de oportunidad, ¿no? Como decía Jesús Bustamante, si bien es algo inevitable porque viene desde lo federal, creo que tenemos todavía un espacio, una ventana de oportunidad para incidir y buscar que el impacto no sea pues tan fuerte, ¿no? Que esto no repercuta en mayor medida y pues buscar la manera en cómo podemos fortalecer el acceso a la información pública sin vulnerar el derecho al acceso a la información de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, en resumen, es lo que podemos anticipar, ¿no? Viendo todo lo que está sucediendo a nivel nacional y cómo viene la ley general, creemos que sí va a ser vamos a hacer frente a un periodo, un espacio donde vamos a hacer vamos a estar haciendo frente a estos a temas de discrecionalidad, de dilatación y pues de falta de rendición de cuentas, ¿no? Muchas gracias, Marlene. Le comento a las personas que nos escuchan en Facebook que estamos en el diálogo Transparencia en Sinaloa, retos y perspectivas desde el periodismo y el activismo, el cual se organiza en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Bueno, también les comento a las personas que nos escuchan en Facebook que pueden dejar sus comentarios o sus preguntas en este mismo chat del en vivo, las cuales van a ser leídas al final de este diálogo. Vamos a continuar con una pregunta que sería la pregunta final, general para todos. Iniciaremos, les diré la pregunta y a partir de ahí le pediría de favor que nos apoyara contestando a Gustavo, posteriormente a Jesús Bustamante y concluyendo contigo, Marlene. Iniciamos con la pregunta que sería, tomando en cuenta la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, ¿cuál consideras que debería ser el papel de la ciudadanía y de las autoridades en esta nueva reconfiguración de la transparencia? ¿Qué propuestas y recomendaciones deberían de ser consideradas? Iniciamos contigo, Gustavo. Gracias, Carmen. Pues yo creo que tomando en cuenta la crisis de seguridad por la que estamos pasando y
estamos viendo que la credibilidad del gobierno está muy disminuida. Creo que la participación ciudadana es clave, pero también tiene que ir acompañada de voluntad política, ¿no? De los actores que están en gobierno, para que la información fluya y sobre todo para que la información sea verídica, ¿no? Yo creo que esa parte va a ser clave, ¿sí? Y pues dentro de lo que pediría, eh, es que se trabajen reformas que beneficien a los ciudadanos. Esa sería la solicitud, ¿no? Que se haría desde acá. Que en la oportunidad que se tiene ahorita de homologar la ley de transparencia y y la propia constitución del Estado, creo que donde se debe de trabajar muy fuerte es que esa parte quede atendida para beneficiar al ciudadano. Sí, si bien es cierto, como lo hemos comentado en este panel, la reforma constitucional viene muy alineada a que sea la información o la respuesta final esté en manos del gobierno. Creo que las decisiones que se deben de tomar en la reforma, que todavía no se da aquí en Sinaloa, debe ser en el sentido de beneficiar al ciudadano, ¿no? Considerando lo que ya he comentado, que la información es del ciudadano, no es del gobernante. Entonces, eso es lo que se pediría, ¿no? Trabajar en reformas que beneficien a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos contigo, Jesús Bustamante. Repetiré la pregunta es, tomando en cuenta la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, ¿cuál consideras que debería ser el papel de la ciudadanía y de las autoridades en esta nueva reconfiguración de la transparencia? ¿Y qué propuestas y recomendaciones deberían de ser consideradas? Bueno, recordemos que al inicio de este episodio de recrudecimiento de la violencia, las autoridades intentaron primero minimizar y luego ocultar lo que estaba ocurriendo. Posteriormente intentaron hacer un diálogo de información, pero cuando fueron rebasados y cuando el número de casos era tan alto, volvieron al ocultamiento. Entonces, no podemos saber ahora con certeza estadísticas, datos, lo que nos ayude a tomar decisiones. Al final, cuando todo esto concluya, que esperemos, dicho sea de paso, pronto, pues tendremos el saldo que las autoridades quieran reconocer. Y sabemos que en esto también pues nos han quedado a deber. Tenemos ejemplos claros. En el primer Culiacanazo que ocurrió, nos informaron de algunos hechos simplemente y de algunos datos que ellos decían que era lo que había ocurrido, pero que había evidencia física, relatos de personas, de testigos que decían que había sido mayor. Ocurrió el segundo Culiacanazo y pasó exactamente lo mismo. Pero ¿a qué voy con eso? Por ejemplo, la autoridad para detener lo que ya se estaba en aquellos momentos haciendo o conociendo, reservó la información. La Sedena reservó la información del Culiacanazo por 5 años, alegando que pues era un asunto de seguridad. Lo mismo sucedió ahora recientemente con la detención de El Mayo Zambada. Lo que ocurrió fue de que ahora, no la Sedena, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo exactamente lo mismo, reservó la petición, los argumentos para extraditar al Mayo hacia México o el intento que está haciendo la autoridad federal para conocer los argumentos de por qué lo quieren traer nuevamente a México. Otra vez, por 5 años la Secretaría de Relaciones Exteriores no dejará conocer simplemente un documento de petición que le envió a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de la ciudadanía? Exigir información, porque eso nos ayudará, sobre todo ahora en este contexto de violencia, a tomar decisiones, a mantenernos informados. Y ya lo decía Gustavo, pues estábamos nosotros tal vez acostumbrados a que si presentábamos una solicitud íbamos a obtener una respuesta, pero no olvidemos que toda esa información debe de ser de carácter público y ya hay leyes
que están ahí, que son vigentes y que obligan a cada uno de esas autoridades a que lo transparente y lo ponga en sus respectivas páginas de internet porque son datos abiertos. El problema es cuando la misma autoridad considere que esa información, porque ellos así lo consideran, lo creen pertinente, va a ser reservada. ¿Bajo qué argumento? El que ellos quieran ponerle. Y esto nos va a impedir a nosotros obtener información y tampoco, al no existir ya estos nuevos organismos, pues no tenemos la posibilidad de acceder a ellos. Hay bastantes datos que quedan a la deriva y esto únicamente incluye a la desinformación. Muchas veces la autoridad se queja de que comienzan a través de internet rumores, las llamadas fake news, pero ¿por qué se dan? Porque hay un vacío de datos, hay un vacío de información y si la autoridad no cumple con esta función de mantener a la sociedad informada, entonces empiezan las especulaciones, empiezan los rumores y empieza todo esto que finalmente se hace más grande, cuando pudo haberse contenido simplemente dando a conocer lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el aporte que debe de hacer? Pues que la ciudadanía exija ese derecho a estar informada, que exija ese derecho a que se cumplan las leyes actualmente vigentes para que no haya necesidad de solicitarla, que ya esté abierta, que ya esté pública y la misma autoridad también que pues cumpla con su deber, que es de transparentar todo el gasto, que es transparentar todos los datos, toda la información del quehacer público diario, ¿sí? Solo a través de eso podemos entonces obtener lo que realmente estamos solicitando y si no es así, lo decía al principio, pues estamos todavía quizá muy apresurados, pero a tiempo para presentar iniciativas para sumarnos a las que ya están presentes por algunas organizaciones en las que ha intervenido Observatorio Ciudadano, la misma iniciativa Sinaloa, y podamos defenderlas, arroparlas como nuestras, hablando como ciudadanos y también como el gremio o las organizaciones que cada uno representamos para que el efecto, insisto, no vaya a ser tan grave. Muchas gracias, Jesús. Bien, continuamos con esa misma pregunta para Marlene León. Repito, la pregunta es, tomando en cuenta la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, ¿cuál consideras que debería ser el papel de la ciudadanía y de las autoridades en esta nueva reconfiguración de transparencia? ¿Qué propuestas y recomendaciones deberían de ser consideradas? Muchas gracias, Carmen. Yo creo que esta pregunta, bueno, me parece muy pertinente porque justo ahorita, pues ya tenemos un año de una crisis de violencia pues en la entidad en Sinaloa y muchos nos podríamos preguntar por qué nos debería interesar pugnar por transparencia, o sea, por qué el tema de derecho a acceso a la información cuando afuera está el tema, pues tenemos una crisis justo de violencia, ¿no? Yo creo que es importante por justo muchas de las cosas que ya comentó Jesús y que ya lo ha dicho Gustavo, creo que es importante porque pues la sociedad merecemos esa rendición de cuenta por parte de las autoridades, ¿no? No puede ser posible que a un año de crisis de violencia pues no tengamos acceso a esa información que para nosotros resulta elemental en la toma de decisiones diarias, ¿no? Incluso diarias. Yo creo que ante este vacío de información es cuando permea la desinformación, ¿no? Entonces, una forma de combatir la desinformación, pues es que las autoridades rindan cuentas de manera pronta y pues una forma de hacerlo es justo a través de la transparencia, ¿no? Y la rendición de cuentas. Ahorita yo creo que sumarle a Sinaloa otra crisis en materia de acceso a la información pública, pues no nos haría nada bueno, sumado a la que ahorita ya venimos arrastrando en tema pues de violencia, ¿no? Ahorita yo creo que Sinaloa debemos de aspirar a ser una entidad donde los ciudadanos tengan garantías y tengan información y datos a la mano sobre qué es lo que está pasando y cómo están actuando las autoridades, ¿no? Conocer cuáles son esas políticas públicas, las estrategias de seguridad, qué resultados han tenido, etcétera, y no lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estrategias de negación de la información, de dilatar la entrega de la misma, de reservarla, etcétera, porque pues no puede ser posible que información que incluso ocurrió en el primer y segundo Culiacanazo, como la fuga de los reos, por ejemplo, de Aguaruto, que haya sido reservada, o toda la información que ya ha comentado Jesús Bustamante. Entonces, creo que los ciudadanos
por lo menos acá en Sinaloa, nos merecemos eso por parte de las autoridades, ¿no? Esta rendición de cuentas. Entonces, sí me parece que ahorita el papel de la ciudadanía en esta situación es, y coincido con mis colegas, es de exigir una rendición de cuentas, ¿no? Exigir transparencia y pues sumarnos al proceso legislativo que está en curso. Yo creo que ahorita pues vemos que pues todo está en la cancha del poder legislativo, pero también en el poder ejecutivo. Recordemos que pues estos van de la mano, o sea, uno no hace nada si el otro pues no está de acuerdo o no cabildean entre ellos. Entonces, sí, yo creo que ellos deben de tomar en cuenta pues todo lo que estamos diciendo desde acá, desde sociedad civil, desde el periodismo, academia, empresarios. De otra forma, pues no abonaría nada bueno más que más incertidumbre, ¿no? A la situación que ya ocurre en la entidad. Yo creo que sí es importante que las autoridades entiendan qué papel están jugando y cómo van a afectar o beneficiar la decisión que tomen, ¿no? Ahorita tenemos esta ventana de oportunidad, deben de voltear a ver las iniciativas que ya se han presentado, estas iniciativas ciudadanas de las cuales hemos participado, pero también abrir un espacio de diálogo, ¿no? Hemos visto cómo en Sonora abrieron un parlamento abierto que si bien es cierto, pues es una armonización, entendemos que viene desde la ley general, pero pues se puede nutrir aún más, ¿no? Entonces, ojalá que en Sinaloa, pues el Congreso haga lo mismo, que no le esté sacando la vuelta al tema. Y yo creo que ahorita lo que más nos surge a los ciudadanos es esto, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas, justo por la crisis de violencia por la cual está atravesando Sinaloa, ¿no? Y la entidad. Eso es lo que yo podría comentar, Carmen. Muchas gracias, Marlene. Si bien lo que mencionan, Sinaloa es uno de los estados, creo que el único que ha presentado sociedad civil una iniciativa en el tema de transparencia, la cual pues todavía está en observaciones. Vale la pena ahora continuar con conclusiones. Antes que nada, pues agradecerles a Marlene, a Jesús, a Gustavo por darnos estas grandes aportaciones a través de su diálogo en este espacio. Y bueno, vamos a continuar con conclusiones. No sé si desean darnos cada uno de ustedes una conclusión de 2 minutos y posteriormente de esto, pues vamos a pasar a las preguntas que se hacen a través de Facebook. Si gustas iniciar, Gustavo, con una conclusión de 2 minutos. Sí, gracias, Carmen. Pues lo que se puede concluir es que pues el panorama que se pinta en la actualidad nos abre áreas de oportunidad tanto al gobierno como a sociedad civil, ¿no? El área de oportunidad del gobierno es legislar en favor del ciudadano, ¿sí? Para que la reforma que se plantee ahora con la modificación y la inminente desaparición de SEIP, pues vaya en función de beneficiar al ciudadano lo más que se pueda, ¿no? Y desde sociedad civil, el área de oportunidad que tenemos es buscar las nuevas formas de exigir que los gobiernos entreguen la información al ciudadano, ¿no? Implementando nuevas formas, trabajando en transparencia proactiva, exigiendo desde la ciudadanía que cumplan con la transparencia que ya está establecida en las leyes y generando nuevas reformas, ¿no? Para exigir transparencia desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que es área de oportunidad, como lo dije, desde sociedad civil se han trabajado todas las reformas y se han logrado muchas cosas. Sinaloa es de los estados con más activismo y con más logros desde activismo. Se acaba de concretar la conformación de una fiscalía, ¿no? Especializada contra delitos en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Se logró el Instituto de Defensores de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Fue de los estados pioneros en el impulso de la primera ley de transparencia. Sinaloa fue de los primeros estados que promulgaron la ley de transparencia. Entonces, la historia el activismo sinaloense pues es muy rica, ¿no? Yo creo que aquí no va a parar. Yo creo que tenemos mucho trabajo como activistas y bueno, a seguir exigiendo.
Gracias, Gustavo. Continuamos con conclusiones de Jesús Bustamante. ¿Sí? Insistir que la lucha se puede hacer desde la sociedad, desde los organismos, de las agrupaciones, y hay evidencias de que se puede lograr. Ya Gustavo pues estaba señalando a algunas, pero también con la reciente modificación de las leyes, con la desaparición del INAH y la armonización que se está pidiendo hacia todas las entidades, pues también hay rastros de que no tiene que ser estrictamente igual a la federal. Ya algunas entidades han hecho sus propias adecuaciones, no prácticamente copiar y pegar lo que se les ordenaba, y esa es precisamente la autonomía que tienen que manifestar las entidades. Esperemos, confiemos que Sinaloa hará lo propio, porque ya estaban ahí algunos casos, ¿no? Cuando la mayoría de los gobiernos estaba ya apartada de los órganos autónomos, en Sinaloa se crea un instituto de protección. Cuando todo apuntaba a que no se podía crear una vicefiscalía, a través del impulso ciudadano se obligó a las autoridades prácticamente a cumplir la ley y a generar esta nueva institución, ¿no? Que hoy da garantía a personas defensoras y también a periodistas. Entonces, podremos, yo creo, trabajar juntos organizaciones y autoridades como lo hemos hecho. Hay que sumarnos todos en equipo, porque finalmente es el fin mismo que estamos persiguiendo. Por lo tanto, no dejemos la ley tal cual. O sea, se puede hacer desde Sinaloa, se pueden hacer las adecuaciones, y si eso, permítanme insistir, va a cambiar un poco o va a minimizar el daño que ya se está contemplando desde nivel federal, pues yo creo que será una ganancia y un logro para nuestro estado, que ya ha dado pues grandes ejemplos de que las cosas pueden ser distinto, y de que la autonomía en la entidad pues va hacia buen camino, ¿no? Que beneficia precisamente hasta estos gremios, y hay que confiar en que sí puede salir adelante, pero necesitamos estar unidos, necesitamos trabajar juntos, necesitamos también sumar a las instancias que están involucradas en la toma de decisiones para hacer un proyecto diferente, y de que Sinaloa vuelva a ser ejemplo, así como fue la primera entidad en una ley de transparencia. Muchas gracias, Jesús. Continuamos contigo, Marlene. Sí, pues igual yo creo que como conclusión, aprovechando que es el marco del Día Internacional del Acceso a la Información, creo que Sinaloa pues todavía estamos a tiempo de ser un referente a nivel nacional. Solo pues se necesita esa voluntad política, ¿no? Yo creo que gobierno pues tiene que ceder, ¿no? O sea, yo creo que ahorita no estamos en una situación donde quieran seguir, pues continuar con una visión pues centralista. Yo creo que ganaríamos todos si abren al diálogo, si escuchan a la sociedad civil, si escuchan a todos los gremios, y pues sale una iniciativa mucho más nutrida, ¿no? Yo creo que ahorita pues eso es donde estamos parados todos y todas, y la mejor decisión de tanto del poder ejecutivo como el legislativo sería pues que nos escuchen, ¿no? Y aprovechar pues esta situación, que todavía hay esta ventana de oportunidad para incidir, y creo que lo mejor sería con esta visión de transparencia, ¿no? Seguir siendo Sinaloa un referente a nivel nacional, y pues solamente eso, ¿no? Yo solamente reiterar que de nuestra parte pues vamos a seguir con toda la disposición, siempre y cuando pues sean normativas y políticas públicas a favor del ciudadano, ¿no? Solamente eso, Carmen, gracias. Muchas gracias, Marlene, Gustavo y Jesús Bustamante. Bueno, estaba revisando aquí en las redes sociales. De momento no tenemos preguntas, pero sí algunos comentarios, los cuales voy a leer a continuación. Luis Alfonso Leal Valenzuela manda ánimo y saludos a los compañeros. Sheila Arias, un saludo a los ponentes. Excelente espacio de reflexión. Luis Francisco Méndez pregunta, bueno, dice, ¿alguien me podría decir o informar de qué trata? Me imagino que durante todo este diálogo le hemos estado extendiendo esta información. Y Lucía Gómez manda un saludo desde Chiapas. Fuerzas, compañeros, en su incidencia. Bien, pues si no hay más que agregar, quisiera agregar algunas conclusiones sobre este tema y agradecer a los espectadores, iniciando con las conclusiones del tema. Pues como bien lo mencionaba Jesús, Gustavo y Marlene,
Es un retroceso inevitable, las reformas que se realizaron desde marzo de 2025. Sin embargo, tenemos un tiempo para que desde la ciudadanía y el periodismo se pueda ejercer un freno o al menos a este retroceso, ¿no? También que esta información que no se nos brinde pues va a afectar nuestro derecho a saber y también indirectamente a otros derechos como el derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la seguridad, etcétera, ¿no? Esta estructura, es necesario que haya una estructura mínima para los estados y los municipios, a pesar de que de momento no sabemos en específico qué es lo que va a suceder, al menos acá en Sinaloa. Eh, el periodismo pierde su derecho a recibir información porque no hay órganos garantes que obliguen al mismo Estado a dar esta información que se exige, ¿no? Que recordemos, pues es un derecho que tenemos como ciudadanos. Y bueno, desde sociedad civil, como bien menciona Gustavo y Marlene, hay que seguir trabajando desde lo que sea posible para brindar y ejercer nuestro derecho a saber. Esta información, y esto nos puede ayudar para impulsar cambios a través de las denuncias, a través de presentar iniciativas, bajo el incumplimiento de las mismas leyes con las que aún contamos. No contar con la información pública disponible va a impactarnos tanto en el ejercicio de monitoreos, en el ejercicio periodístico y en el ejercicio para establecer denuncias, ya que no contaríamos con la información para poder establecer que se está violando alguno de nuestros otros derechos. Y bueno, también nos afectaría en tener información verídica clave. Es importante por ello mismo trabajar en reformas que beneficien a los ciudadanos y no dejar de lado que el centro de todo ello es la ciudadanía o bien, como se le dice también, el pueblo. Es importante que estas reformas se alineen o que generen una articulación positiva para el gobierno en el caso de que no se le violente el derecho a los mismos ciudadanos, ¿no? Y bueno, el minimizar y ocultar la información es una situación que se ha venido desde ya algunos años. Sin embargo, bajo esta estructura en el cual no se han establecido algunas normas, pues no tenemos con certeza qué información nos va a dar la autoridad, tomando en cuenta también que tanto en algunas secretarías como de Relaciones Exteriores, como el mismo ejército, inclusive en otro tipo de espacios públicos, se reserva información, lo cual afecta gradualmente y totalmente al ciudadano, ¿no? Y es importante seguir desde la ciudadanía exigiendo este derecho a estar informados. El gobierno tiene que transparentar la información y nosotros como ciudadanos exigir que esta información que es pública y por ende que es de dominio de todos deba de ser de dominio de todos, valga la redundancia. Y estamos en tiempo de que los ciudadanos para que los ciudadanos nos subimos iniciativas que ya se fueron presentadas o presentar algunas otras para establecer un espacio de diálogo y un espacio de democracia, porque al fin y al cabo el derecho al acceso a la información pública fortalece la democracia de nuestro país y por eso mismo es importante defender este derecho y esta garantía, más que nada que nos lo garantice el Estado. Y bueno, agradezco mucho la participación de todos los compañeros, de Jesús, de Gustavo, de Marlene. Y pues también invito a la ciudadanía a seguir tomando en cuenta este tipo de diálogos, considerar la importancia de defender nuestro derecho a saber, ya que es un derecho que nos permite acceder a otro tipo de derechos, ¿no? Y también, como se mencionaba por parte de los ponentes, que es importante seguir en la lucha de exigir nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias.